Hay días que marcan para siempre la historia de nuestro planeta. Cicatrices que no son obra del hombre, sino de fuerzas que vienen de la inmensidad del espacio. Hoy vamos a viajar a un rincón remoto de Siberia para indagar en un enigma que más de 100 años después sigue susurrando entre los árboles. Imaginen por un momento ser Semyon Semenov, un pastor de la zona. Una vida tranquila, predecible, hasta esa mañana. De repente, sin previo aviso, el cielo sobre su cabeza, literalmente, se parte en dos. Un fuego cegador, más potente que el propio sol, lo inunda todo. No, aquello no era una tormenta. Era el comienzo de un misterio que iba a desafiar a la ciencia durante todo un siglo. Apuntemos esta fecha, esta hora, 7:17 de la mañana. En ese instante exacto, en uno de los lugares más despoblados del planeta, se desató una energía que apenas podemos concebir. El poder de 1 millar de bombas atómicas, detonado en un abrir y cerrar de ojos, y sin dejar el más mínimo rastro de su autor. Vamos a meternos de lleno en ese día. Pero, ¿cómo es vivir algo así? ¿Qué vieron, qué sintieron, qué escucharon aquellos que tuvieron la terrible suerte de estar allí? Sus testimonios son la primera pieza de este rompecabezas. Lo que contaron los testigos, años más tarde, pone los pelos de punta. Hablaban de una luz azulada, cegadora, y un estruendo ensordecedor, como de artillería pesada, una onda de choque tan brutal que los tiró al suelo, y luego un calor insoportable que quemaba la piel. Pensad que los cristales de las ventanas se rompieron a cientos de kilómetros de distancia. La tierra entera tembló bajo sus pies. Fue, sin más, el apocalipsis en medio de la taiga. Y si las historias de los testigos impresionan, esperad a ver los números. Esto ya es otra dimensión. Hablamos de una energía liberada de hasta 15 megatones. 15, muchísimo más que las primeras bombas atómicas. Un área devastada de más de 2.000 kilómetros cuadrados. 80 millones de árboles, 80 millones, derribados como si fueran cerillas. Y el temblor equivalente a un terremoto de magnitud 5. La escala, es que no hay otra palabra, es cósmica. Bueno, tenemos una herida gigantesca en el planeta, pero ninguna explicación. El mundo, además, estaba distraído, a punto de entrar en guerra, así que a nadie le importaba mucho lo que pasara en Siberia. Y aquí es donde entra en escena el protagonista de nuestra historia, un científico cuya obsesión le llevaría al mismísimo corazón de la desolación. Y fijaos qué locura el tiempo que pasó. El evento es en 1908, pero la primera expedición seria que consigue llegar al epicentro no lo hace hasta 1927, casi 20 años después. ¿Por qué? Pues por todo, la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa y porque la zona era increíblemente remota. La escena del crimen, por llamarla de alguna manera, se quedó ahí, congelada en el tiempo durante 2 décadas. Leonid Kulik, la verdad, iba con una idea muy clara en la cabeza. Él pensaba, vamos a ver, una destrucción de este calibre solo puede ser una cosa, un meteorito gigantesco de hierro que se ha estrellado y tiene que estar enterrado por ahí. Su misión, por tanto, parecía sencilla, encontrar el cráter y desenterrar al culpable. Así que, después de un viaje épico, Kulik y su equipo por fin llegan. Se encuentran con esa escena del crimen cósmico. Pero las pistas que van a encontrar no tienen nada, pero nada que ver con lo que él se esperaba. Y es que, al llegar al centro de todo, a la llamada Zona Cero, se topó de bruces con la pregunta clave, la que lo cambió todo. Si aquí explotó un meteorito gigante, ¿dónde demonios está el cráter? Es que la realidad desafiaba toda lógica. En lugar del cráter que esperaba encontrar, no había nada, ni un solo agujero, y en vez de fragmentos de meteorito, se encontró con lo que se conoce como el bosque de postes de telégrafo. Árboles en pie, sí, pero totalmente calcinados y sin ramas como espectros. Y lo más raro de todo, alrededor de ese centro, millones de árboles caídos formaban un patrón radial perfecto, todos apuntando hacia afuera, como una onda expansiva congelada en el tiempo. Vale, no había un cuerpo del delito a la vista. Pero el culpable había dejado sus huellas dactilares. Décadas más tarde, con tecnología mucho más avanzada, se analizaron muestras del suelo, de la resina de los árboles, y ahí estaban, diminutas esferas de silicato y magnetita. Y su composición química, rica en níquel y otros elementos, bingo, era la prueba irrefutable. Algo del espacio exterior había explotado sobre Tunguska. Bueno, pues ya estaba claro que el culpable venía de ahí arriba. Pero sin el cuerpo del delito, sin un cráter, la pregunta cambió. ¿Qué clase de objeto cósmico puede golpear con esa furia y luego simplemente desvanecerse en el aire? Vamos a ver los principales sospechosos. El primer sospechoso fue un cometa.
Pensemos que un cometa es básicamente una gran bola de hielo y polvo. Al entrar en nuestra atmósfera a una velocidad brutal, la presión y el calor lo habrían hecho estallar y vaporizarse por completo antes de tocar el suelo. Esto explicaría perfectamente la falta de cráter y de fragmentos, y además resolvería otro pequeño misterio, los extraños cielos brillantes que se dieron en Europa las noches posteriores al evento. Pero claro, las huellas microscópicas parecían contar otra historia. Esas esférulas metálicas que se encontraron encajan mejor con un culpable más sólido, un asteroide rocoso. La idea es muy parecida. El asteroide entra en la atmósfera, no aguanta la presión y se desintegra en una lluvia de fuego y metralla microscópica, que son esas partículas que se encontraron después. Y luego está una tercera teoría, más reciente y, la verdad, parece sacada de una película. ¿Y si el culpable nunca se detuvo? Imaginen un asteroide de hierro puro, tan denso que nuestra atmósfera fue para él casi como agua. Entró de refilón, creó esa onda de choque y ese calor infernal y simplemente siguió su camino, saliendo de nuevo al espacio. Esto explicaría de un plumazo la falta de cráter y de fragmentos, una idea inquietante. ¡Claro! Un misterio de esta magnitud es el caldo de cultivo perfecto para la imaginación. Y se habló de todo, ¿eh? Desde una nave extraterrestre que explotó hasta un mini agujero negro que atravesó la Tierra pasando por un choque con antimateria. Aunque la ciencia ha descartado estas ideas, su sola existencia nos da una idea del impacto tan profundo que tuvo el enigma de Tunguska. Y así, después de más de un siglo de búsqueda, llegamos al final de este recorrido, al veredicto. ¿Qué sabemos con certeza? Y sobre todo, ¿qué hemos aprendido de aquel día en que el cielo se rompió en dos? Hoy el consenso científico es bastante claro. Lo que ocurrió fue una explosión aérea, lo que se conoce como un airburst. Un cuerpo cósmico, ya fuera un asteroide o un cometa de varias decenas de metros de diámetro, estalló con una furia increíble a entre 5 y 10 kilómetros sobre el suelo. No hubo impacto directo. La identidad exacta del culpable, si era roca o hielo, sigue siendo su último secreto. Pero aquí viene lo que de verdad da vértigo. Un simple número, 3. 3 horas. Por el simple hecho de la rotación de la Tierra, si ese objeto hubiera llegado solo 3 horas más tarde, no habría explotado sobre un bosque vacío. Lo habría hecho sobre San Petersburgo, una de las grandes capitales europeas. Las consecuencias es que son inimaginables. La historia, tal y como la conocemos, podría haber cambiado para siempre esa mañana. Fue pura y simple suerte. Y esa es la pregunta que sigue resonando desde los bosques de Tunguska. Porque aquello no fue una anomalía, fue una advertencia, un recordatorio de que vivimos en una especie de galería de tiro cósmica, y nos obliga a mirar hacia arriba y a comprender que la tranquilidad del cielo es a veces una ilusión muy, muy frágil.